Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de Créditos Finales, un podcast en el que te comparto datos súper interesantes de tus películas, actrices, directoras, guionistas favoritas y que durante este mes de octubre he estado enfocándome 100% en Spooky Movies. Entre los episodios del año pasado y este 2024, ya este es el octavo con esta temática y de hecho, si me escuchan por YouTube, pueden buscar una playlist en las que les he recopilado los episodios de terror / thriller y ya van 16, o sea, ya son bastantitos. Pero el episodio de hoy es el primero en el que les hablaré de una película de terror infantil. De esa sí no tengo ningún episodio hasta ahora. Así que les invito a ponerse cómodas, cómodos para hablar de una película que despertó un miedo genuino en las infancias que crecimos en los 90s, The Witches. Hola, yo soy Montserrat Urueña, una no experta en cine, pero sí una intensa que investiga muchísimo y que le gusta hablar un chingo. Ya sabes, si te gustaría saber datos extra de los que no comento aquí o quieres estar al pendiente de los episodios nuevos de avisos, encuestas, etc., te recomiendo que me sigas en Instagram, en donde me encuentras como @créditospodcast. Y habiendo dicho esto, ahora sí hablemos de Las Brujas. The Witches, o como la conocemos en Latinoamérica, Las Brujas, es una película de fantasía oscura estrenada en 1990. Fue dirigida por Nicholas Roeg y protagonizada por Anjelica Huston, Mace Sterling y Jason Fisher. La historia está basada en el libro del mismo nombre escrito por Roald Dahl y aquí me parece muy curioso que se refieran a la película como basada en y no como una adaptación del libro. Pero ahorita van a ver por qué no es considerada una adaptación. A grandes rasgos, esta película nos cuenta la historia de Luke, un niño de 8 años que, después de quedar huérfano, se muda con su abuela a Inglaterra. Helga, la abuela, es quien le cuenta y advierte a Luke sobre las brujas, estas mujeres que odian a los niños y que harían cualquier cosa por atraerlos y desaparecerlos. Después de ser diagnosticada como diabética, el doctor le recomienda a Helga pasar unas vacaciones junto al mar. Y es ahí cuando abuela y nieto llegan a un hotel frente al mar, que se topan con una convención de brujas dirigida por la Gran Bruja, quien dedicará su estancia a tratar de convertir a Luke en un ratón. Repito, la película está basada en el libro The Witches, escrito por Roald Dahl y publicado en 1983. Y esta ya es la segunda ocasión que menciono a este hombre en el podcast porque las personas contemporáneas a mí le debemos la creación de historias que formaron parte de nuestra infancia y es que algunos libros de su autoría son Charlie la fábrica de chocolate, James y el durazno gigante, El fantástico señor zorro, Mi buen amigo gigante, Matilda y obviamente Las brujas, que por cierto ya les he hablado de Matilda, episodio 5, vayan a escucharlo. Y justo en ese episodio les comentaba que a los realizadores de Matilda les costó trabajo convencer a la familia de Roald para que les dieran permiso de realizar la película, porque para ese entonces solo habían llevado 2 de sus historias al cine. Charlie la fábrica de chocolates y Las brujas, y ninguna de las 2 habían sido del agrado de Roald. Entonces, obvio, la familia no quería que nadie volviera a tomar sus historias para hacer las películas. Ya si quieren saber cómo es que los convencieron, vayan y escuchen el episodio 5, que es el de Matilda. Y si quieren saber por qué no le gustó The Witches, sigan escuchando este episodio. Y es que tanto el libro como la película tuvieron ahí unas 2 que 3 controversias. Fíjense que ahora este fin de semana que revisité la película para hablarles de ella, detecté un pequeño detalle que me llamó la atención y es que en sí la película me parece muy buena para enseñar a las infancias a no confiar en las personas desconocidas que se te acercan muy inocentemente, comillas al aire, y que te ofrecen dulces y así, porque pues sus intenciones no son tan buenas como parecen. Eso me parece excelente, pero el detalle que yo detecté ya con este conocimiento y cultura y ojos que tenemos ahora es que el mensaje no es las personas adultas quieren hacerle daño a las infancias y por eso no debes confiar en desconocidos, sino que más bien el mensaje es las mujeres adultas quieren hacerle daño a las infancias y por eso no debes confiar en desconocidas. Esta historia está
muy inclinada a pintar a las mujeres como las únicas malas, cuando en real life la mayoría de los secuestradores de menores suelen ser hombres. Los datos exactos pueden variar por país y tipo de secuestro, pero en general se estima que entre el 60 y 80% de las personas que cometen estos delitos son hombres. Por supuesto que las mujeres también pueden estar involucradas en estos crímenes, aunque eso sí, en menor proporción. Y sí siento que The Witches te enseña a estar alerta de mujeres desconocidas, pero no de hombres. Y repito, estoy consciente de que este tipo de detalles los vamos detectando porque afortunadamente ya tenemos una cultura y conocimiento diferente al de hace unos años, específicamente 1983, que fue cuando se publicó este libro, o 1990, que se estrenó la película. Pero, guess what? Este detalle sí fue un issue back in the days. De hecho, antes de publicar el libro, su editor le dijo a Roald que estaba preocupado por la evidente misoginia que tenía la historia. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de Roald? Ofender a las mujeres no me da miedo. Hijo de la chingada, qué cabrón, oigan. Y dicho y hecho, este libro se publicó y fue una controversia. Incluso estuvo vetado de algunas librerías y apareció en la posición número 22 de la lista de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos de los 100 libros más cuestionados de 1990 a 1999. Número 22 de 100. Otra controversia relacionada con el libro es su final, que no es el mismo que vimos en la película. Si recordarán, en la película aparece una bruja buena, la única sobreviviente de todo lo que sucedió en el hotel, que se para fuera de la casa de Luke y su abuela y ayuda a Luke a volver a convertirse en un niño. Un final muy feliz, si me lo preguntan, muy acorde teniendo en cuenta que estamos hablando de una película infantil. Incluso Roald había contemplado un final muy similar a este para el libro, pero por recomendación de su editor lo cambió y su final no es nada feliz. Luke nunca vuelve a ser un niño, porque para empezar, este personaje de la bruja buena lo inventaron para la película, en el libro ni siquiera existía. Y cuando filmaron la película, grabaron ambos finales. Tenían el que vimos y el del libro. De hecho, en los últimos, 2-3 minutos de la película, Luke, aun siendo un ratón, le pregunta a su abuela si sabe cuántos años viven los ratones y ella le contesta algo así como, ay, X, muchos años, ya ándale, duérmete. Y luego la cámara la enfoca y vemos que tiene los ojos llorosos porque está consciente de que los ratones viven muy pocos años. Acto siguiente, llega la bruja buena y ya pasa todo esto que sabemos, ¿no? En el libro resulta que Luke sí sabe cuántos viven los ratones. 8 años, un estimado de los mismos años que le quedaban de vida a su abuela. Lo cual quiere decir que para Luke no es un problema seguir siendo un ratón porque de todos modos sabe que morirá casi que al mismo tiempo que su abuela. Repito, es una historia infantil. Si a mí ahorita como adulta se me hace un final muy fuerte, imagínense para una infancia. Igual eso también causó controversia desde que se publicó el libro, pero pues como ya vimos, a Rod le valía madre. Y cuando se filma la película, les digo, hacen los dos finales, los testean con público y pues eligieron el final que conocemos. Y eso a Rod le mega emperró. Estaba tan enojado con ese final que, les recuerdo, cuando él lo estaba escribiendo había considerado un final muy similar, pero con el de la película estaba tan encabronado que le pidió al equipo de producción que borraran su nombre de los créditos y que le cambiaran el nombre a la película porque no quería que de ninguna manera se le relacionara con él o con su libro. O sea, este señor de verdad se enojó y se súper ofendió. Por eso, cuando años después se acercan con su familia a pedir los derechos para hacer Matilda, la viuda de Roald los mandó por un tubo. Volviendo a The Witches, lo que apaciguó un poco las aguas fue una carta que uno de los productores de la película, Jim Henson, le mandó al señor Roald. Que, cabe destacar, Jim Henson fue un director, escritor, productor y titiritero muy, muy famoso en el medio porque fue nada más y nada menos que el creador de The Muppets y de Plaza Sésamo o Sesame Street, no sé cómo se le conozca en otros países. Bueno,
Este señor estuvo muy involucrado en The Witches porque, para empezar, él fue quien adquirió los derechos para llevar la historia al cine y también fue quien desarrolló la versión ratón de Luke y su amigo Bruno. Así que la próxima vez que vean The Witches, recuerden que los ratoncitos que vemos, las marionetas, obvio no los de verdad, son prácticamente hermanos de Miss Piggy y de Elmo. Que por cierto, para The Witches se hicieron 3 versiones de cada ratón. Una pequeña, una mediana y una grande. Las que vemos la mayor parte del tiempo son las versiones medianas y esto se debió a que, si bien en algunas escenas habría sido más cómodo utilizar las versiones grandes, tendrían que haber construido escenarios más grandes, porque pues tendrían que haber sido en proporción al ratón y no había tanto presupuesto para ello. Y volviendo a las controversias en las que esta historia se vio envuelta, para evitar que en Reino Unido fuera catalogada como una película para personas mayores de 18 años, la producción se vio en la necesidad de omitir 2 escenas clave en la película. La primera, cuando Anjelica Huston, o sea, la gran bruja, se quita su disfraz humano y vemos su verdadero yo. ¡Qué pinche escena! Sí me traumó un poco cuando era niña. Y la segunda escena que tuvieron que borrar es cuando Bruno se convierte en un ratón. Verdaderamente me da pena pensar que las infancias en Reino Unido no hayan visto esas escenas maravillosas. Que hablando de la caracterización de Anjelica Huston, la pobre tuvo que pasar durante 2 semanas seguiditas, así de que día tras día, 6 horas siendo maquillada y caracterizada como la gran bruja. Después tenía que salir a rodar las escenas, que imagínense esto, tenía un chingo de cosas encima y en el set las luces apuntaban a ella. Y ella cuenta que esto le provocaba un calor y sofocación horrible, tanto que varias veces decía mal sus líneas y era de, vámonos, a grabar de nuevo. Neta, pobre mujer. Y ya que grababa todo, pues tenía que quitarse todo el maquillaje y prostéticos de encima. Y eso le tomaba alrededor de 7 horas. En verdad, pobre de Anjelica. Que una cuando ve la película no distingue esto, porque Anjelica se ve bien perra en el buen sentido. De hecho, déjenme decirles que uno de los disfraces de Halloween que tengo en mi wishlist es precisamente ese, porque su vestido y apariencia está perrísima. Me encanta cómo se ve así con muchísima clase, toda diva, inalcanzable, que por cierto, Rawls se inspiró en su segunda esposa, Felicity Doll, para la versión humana de la gran bruja, y es que precisamente Felicity tenía este porte y elegancia que distingue tanto al personaje de Anjelica. Oigan, otro dato del que me acabo de acordar ahorita, hablando de The Grand High Witch, es que irónicamente, respecto a todo este tema de misoginia que les comentaba hace un rato, varios hombres aparecen caracterizados como brujas. Ya ven que el tema es que hay una convención anual de las brujas en este hotel y llegan brujas de toda Inglaterra. Bueno, si prestan mucha atención, sobre todo ya en la parte en la que se quitan su disfraz y las brujas están calvas, notarán que hay un chingo de hombres calvos. O sea, calvos in real life, vestidos como brujas. Digo, en la historia son mujeres, pero en la película sí castearon a varios hombres como extras en estas escenas. Y yo ni siquiera había notado esto, sino hasta que ya que estuve investigando y salieron esas escenas, y ya sabiendo esto, sí es súper evidente que hay varios hombres. Y esto lo hicieron porque, para que el equipo de maquillaje pudiera ahorrar tiempo y por lo tanto dinero, al momento de colocar los prostéticos a las brujas, era más fácil hacerlo sobre una cabeza que ya era calva a tener que trabajar con una cabeza con pelo. Entonces, por esa razón es que solicitaron a varios extra hombres y calvos para ello. Que no sé ustedes, pero para mi gusto la película ha envejecido muy bien. Si la ven ahorita, obvio los efectos pues ya están muy obsoletos, pero la transformación y caracterización de estas brujas a mí me sigue pareciendo buenísima. E incluso el remake que salió en el 2020 y que es protagonizado por Anne Hathaway y que en producción estuvo nuestro Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, no logró llegarle ni a los tobillos a la versión de los 90s. Que otro dato curioso es que fue estrenada en 1990, pero en realidad se filmó en 1988. Y les digo, ni con la tecnología y efectos que tenemos ahora, la película del 2020 no se le compara a la de 1990. Es más, les juro que yo no me acuerdo de ninguna escena en particular de la de Anne Hathaway.
literal no me acuerdo haberla visto. Y sé que sí la vi solamente porque la tengo registrada en mi diario de Letterboxd y ya, pero no jodan con la versión de los 90. Debo confesar que incluso hasta la fecha, siempre que veo un cuadro en el que hay una casa de campo pintada, me fijo en si hay alguna niña o niño por ahí. No tienen ni idea de cuánto me marcó esa escena, sobre todo porque en casa de mi abuela y también en la mía teníamos muchos cuadros de este estilo y yo siempre estaba súper atenta checando que nada cambiara en ellos. Pero definitivamente mi parte favorita de The Witches, y puede que se escuche mal esto, es el poder que tiene la gran bruja. Y no me refiero a que todo lo que ella diga sean órdenes y a que provoque miedo incluso en sus iguales, sino a esta seguridad que la señora se carga. Esta mujer sabe que entra al cuarto y que todos los ojos estarán sobre ella. ¿Y qué hace la gran bruja? Camina muy segura de sí misma, con la mirada en alto y la espalda recta. No titubea en absoluto cuando está frente a 200 mujeres que están ansiosas por escuchar lo que ella diga o cuando le exige al gerente del hotel que sirva la comida. Creo que por esa razón me ha gustado tanto este personaje a través de los años, no tanto por el outfit hermoso que trae y que sueño con vestir en algún Halloween, sino por el porte y seguridad que tiene esta mujer. La gran bruja odia y repudia las infancias, pero qué pinche elegante y poderosa es. Y creo que este puede ser un ejemplo a cómo podemos darle la vuelta al concepto de bruja que se tenía hace unas décadas. Sí, Roald Dahl escribió esta historia no para empoderar a las mujeres, sino para decirle a las infancias que las mujeres desconocidas son malas y peligrosas. Que sí puede llegar a ser, pero oye, también diles que hay hombres malos. Pero bueno, creo que ahora nosotras, las mismas mujeres, hemos tomado el concepto de bruja y nos lo hemos apropiado. Ahora esta palabra denota libertad, poder y una transgresión a los roles que la sociedad nos ha impuesto por siglos. Insisto, este no era el objetivo del señor Dahl, no crean que estoy defendiendo a ese señor, pero definitivamente creo que podemos ver a la gran bruja de esta manera. The Witches está disponible para renta en Prime Video y en Apple TV+. Y claro, también por medios alternativos. Yo sé que con muchas películas que nos marcaron y o encariñamos cuando éramos niñas, niños, existe esta creencia, no tan loca, to be honest, de que si las ves en edad adulta te decepcionas porque te das cuenta que la historia no tiene ni pies ni cabeza o que los efectos y actuaciones están súper chafas. Pero he visto esta película un par de veces ya siendo adulta y les juro que me sigue gustando muchísimo. Y si ustedes también quieren revisitarla, les recuerdo que está disponible para renta en Prime Video y Apple TV+. Como siempre, gracias por llegar a este punto. Oigan, ¿ustedes también vieron esta película siendo infantes? ¿También se traumaron con alguna escena? ¿Qué opinan de la versión del 2020? Cuéntenme todo lo que gusten en mi cuenta de Instagram, @creditospodcast, donde también les invito a que me hagan recomendaciones de películas, personajes, directoras, guionistas que les gustaría que analice por acá. Les repito, @creditospodcast. Igual les recuerdo darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les invito a que me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales y recomendándolo a todas sus conocidos y conocidos. Nuevamente muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio spooky de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron el artículo de Wikipedia correspondiente a The Witches y el video 30 curiosidades de las brujas 1990 de Popcorn News. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.